Bueno, pues vamos a meternos de lleno en la que es, quizá, la obra más explosiva y final de Friedrich Nietzsche, Ecce Homo. Y nos vamos a centrar en un capítulo que lo dice todo. ¿Por qué soy un destino? Es aquí donde Nietzsche se planta y dice, ojo, yo no soy una persona más, soy un antes y un después en la historia. Y claro, qué mejor forma de empezar que con esta frase tan potente. Yo no soy un hombre, soy dinamita. Y ojo, que esto no es una simple metáfora, es toda una declaración de intenciones. Lo que está diciendo es, vengo a volarlo todo por los aires. Quiere detonar los cimientos de 2 milenios de moral, de filosofía, de todo. Entender esto es la clave para pillar el tono tan radical del texto. A ver, para entender la obra hay que ponerse en situación. Estamos en 1888. Es el último año en que Nietzsche está lúcido, justo antes de su colapso total. Así que, en estas páginas, se palpa una urgencia casi febril. Es su testamento, su última palabra, y lo escribe sabiendo que se le acaba el tiempo. Por eso necesita que quede clarísimo, sin medias tintas, quién es él y qué significa toda su filosofía. Porque, que quede claro, Ecce Homo no es la típica autobiografía de nací aquí, estudié allá. Para nada. Es más como un balance final, una especie de autopsia que se hace a sí mismo en vida para repasar toda su obra, toda su trayectoria y explicarnos cómo uno llega a ser lo que es, o, en su caso, cómo uno se convierte en un auténtico destino para la humanidad. Y es que solo con el título ya te lo dice todo. Ecce Homo. He aquí el hombre. Estas son ni más ni menos las palabras que supuestamente dijo Poncio Pilato al mostrar a Jesús ya, hecho un Cristo, nunca mejor dicho. Pues Nietzsche las coge y se las apropia. Menuda provocación. No se está presentando como un mártir, sino como todo lo contrario, como el anticristo, aquel que viene a reventar precisamente esa figura y todo lo que representa. Y esta audacia, esta especie de chulería intelectual, está por todo el libro. Es que solo hay que ver los títulos de los capítulos. Desafían cualquier idea de modestia. ¿Por qué soy tan sabio? ¿Por qué soy tan inteligente? ¿Por qué escribo libros tan buenos? A ver, que sí, que puede sonar a una arrogancia brutal, pero no va de eso. Es la convicción total de alguien que está seguro de haber llegado a una lucidez que nadie había alcanzado antes y exige que se le entienda como él quiere ser entendido. Venga, vamos al lío. ¿Qué significa exactamente eso de ser dinamita? Pues entramos en la fase destructiva del plan de Nietzsche. Ahora toca la demolición. Lo más increíble es que él mismo lo vio venir. Lo predijo con una claridad que, la verdad, da hasta un poco de miedo. Sabía perfectamente que su filosofía iba a causar una crisis mundial, un choque de trenes que partiría la historia en dos, un antes de Nietzsche y un después de Nietzsche. La mecha ya estaba encendida. ¿Y cuál es el objetivo de esta explosión? Pues algo que él llama la mentira de milenios. Por eso se pone la etiqueta de el primer inmoralista. Pero mucho cuidado aquí. Ser un inmoralista para Nietzsche no significa ser alguien sin moral o una moral. Significa ser el que aniquila una moral muy específica, la moral cristiana, que para él no es más que una moral que va en contra de la propia vida. Y aquí es donde Nietzsche sienta en el banquillo de los acusados al llamado hombre bueno de esa moral tradicional. En esta comparación se ve clarísimo. A un lado tenemos al hombre bueno, que para él es como un animal de rebaño, alguien que prefiere vivir en una mentira cómoda y que al final sacrifica el futuro. Y al otro lado, su ideal, el hombre fuerte, el creador, alguien que mira a la realidad de frente, la acepta y por eso mismo es el único que puede construir un futuro de verdad. Y esta es su acusación principal, el corazón de su crítica. Para Nietzsche, la moral de los buenos es, sencillamente, estéril. No tiene la capacidad de crear absolutamente nada nuevo. Al contrario, se aferra a valores que él considera decadentes, y al hacerlo, crucifican, usa esa palabra, cualquier oportunidad de un futuro mejor para la humanidad. Son, básicamente, el freno de mano de la historia. Pero bueno, no todo iba a ser tirar muros abajo, porque después de la demolición siempre tiene que venir la construcción. Y aquí es donde entra en juego su concepto probablemente más famoso y complejo, la transvaloración de todos los valores. El principio es, sencillo de enunciar, pero radical en su aplicación. Para crear algo nuevo, para escribir valores nuevos en tablas nuevas, primero tienes que hacer hueco. Hay que aniquilar, romper con los viejos valores que nos tienen atados y no nos dejan avanzar. La creación para Nietzsche siempre nace de la destrucción. Y este proceso lo explica a través de su gran personaje, Zaratustra. Lo divide, en 3 pasos. Primero, reconocer el error. El propio Zaratustra, que fue quien inventó esa moral del bien y del mal, es el primero que se da cuenta de la que ha liado. Segundo, aniquilar. Hay que destruir todos esos viejos valores que niegan la vida. Y tercero, y esto es lo crucial, crear.
forjar desde cero nuevos valores, pero esta vez basados en la afirmación de la vida, en la verdad. Y esto, en esencia, es la transvaloración. No es un simple cambio de opinión o de modas, es, como él mismo dice, un acto de suprema autocognosis de la humanidad. O sea, es el momento en que la humanidad como conjunto se mira al espejo, se da cuenta de la mentira en la que lleva siglos viviendo y dice, hasta aquí hemos llegado, ahora tomo yo las riendas. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a la elección final, a la gran disyuntiva que Nietzsche le planta a la humanidad en la cara. El enfrentamiento definitivo entre dos maneras radicalmente opuestas de ver el mundo y de vivir la vida. Un momento. Antes de meternos en ese combate final, hay que entender bien el objetivo. ¿Para qué todo este terremoto? Pues el fin último de Nietzsche es crear las condiciones para un nuevo tipo de ser humano. Alguien que no necesite cuentos ni mentiras para soportar la existencia. Alguien lo suficientemente fuerte como para mirar la realidad a los ojos, con todo lo bueno y lo malo, y aún así decir sí. Y para poder forjar ese nuevo ser, primero hay que tener muy claro qué es lo que se está dejando atrás. Y la definición que da Nietzsche de la moral cristiana es demoledora. Para él es simplemente la idiosincrasia de los decadents, o sea, de los débiles, con una intención muy clara: vengarse de la vida. Y lo peor de todo, añade, es que lo consiguieron. Así que, aquí la tenemos, la elección final. A un lado del ring, el crucificado, el símbolo de la negación de la vida, de la idea de un más allá que hace que este mundo no valga nada, del desprecio por todo lo terrenal y en el fondo un deseo de que todo termine. Y en la otra esquina, Dioniso, el dios griego de la fiesta, de la vida, de la afirmación total de la existencia, un sí en mayúsculas a todo, tanto a la alegría como al dolor. Y así, con esta pregunta que todavía resuena hoy, Nietzsche cierra no solo el libro, sino toda su vida consciente. ¿Se me ha comprendido? Y ahí lo deja. La elección está sobre la mesa, no hay grises. Dionisio contra el crucificado. Una pregunta que es mucho más que un resumen de su obra. Es una pregunta que nos lanza directamente a cada uno de nosotros. ¿Qué valores escogemos? ¿Los que afirman la vida o los que la niegan?